Vamos a nuestro texto hoy, 1 Corintios capítulo 1. Pablo está, ustedes saben, si un día volvemos a dar Corinto, está tratando un tema terrible en esta iglesia, terrible, las divisiones. Empieza a exhortar a esta iglesia. Miren, vamos a leer y oramos. Vamos a leer del versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Estoy leyendo 1 Corintios 1, versículo 10. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros por hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, aclara, versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, los más espirituales, ¿no? Que dicen, yo soy de Cristo. Ese era el partido más espiritual. ¿Acaso está dividido Cristo? 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios. Esto es sarcasmo, hermanos, lo que está usando Pablo acá. Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. A mí me bautizó Pablo. No, a mí me bautizó Pablo. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no he bautizado, no sé si he bautizado a algún otro. Y acá viene lo que conecta este texto. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Punto y coma. ¿Me siguen, no? No, a predicar el Evangelio. No con sabiduría humana, de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora sí, 18 al 25, hermana, por favor. ¿Qué nos dice? ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a leer un poquito más después, pero vamos a orar. Padre, qué hermoso texto, Señor. Ayúdanos como iglesia a valorarlo, usarlo como tú quieres, Señor, en cada uno. Yo no conozco el corazón. También quizás están escuchando personas que no han nacido de nuevo y no te conocen. Usa este texto, Señor. Úsalo, Señor. Y úsalo para los que están débiles, los que están fuertes. Señor, tu palabra no vuelve vacía, siempre hay una respuesta. Oramos para que tú guíes, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Mientras Pablo sigue enfrentando problemas de la congregación, de las divisiones, acá vuelve a su llamado, lo que Dios lo llamó a Pablo, que es a predicar el Evangelio. Dice, miren, Dios me llamó a predicar el Evangelio. Y lo que se había metido en la iglesia de Corinto es el pensamiento mundano, y ellos amaban la oratoria y la sabiduría, la sofía, la elocuencia, por lo cual despreciaron al apóstol Pablo. Todo eso, aparte de por eso muchos amaban a Apolos, que era un hombre más preparado, más elocuente. Pero mire, la iglesia, hermanos, lamentablemente las personas son divisivas. Yo estoy convencido que Dios llama a la obra a pastores. Lo más sano en una iglesia es tener varios pastores.
Eso tenía Corinto. Por eso me gusta tener un grupo de hombres. No hay pastores, bueno, hay un grupo de hombres, porque varios ojos miran mejor que dos. Pero lamentablemente, ahí lo tenés, el problema lo hace la gente. Imagínate si Apolo se formaría su grupito. Imagínate si Cefas se formaría su grupito. Imagínate si Pablo diría, bueno, pero yo tengo este grupito, lo guía a Cristo, yo lo bauticé. Él me ama. Ninguno de ellos hicieron eso. Igual así la iglesia estaba dividida. Igual así la iglesia estaba dividida. Porque la gente es así. No todos. Lamentablemente, en ese contexto, Pablo escribe esto. Y muchos de ellos, por eso Pablo dice, menos mal que no lo bauticé, porque si no dirían, pero nosotros somos el grupo que bautizó Pablo. Horrible, ¿no? Ese es otro contexto, va a ser para otro domingo. Pero en este contexto, en este ambiente, nace este texto. Y Pablo ahí dice, miren, Cristo no me envió a bautizar o a tener los pablistas o paulistas, no sé cómo se dice, seguidores de Pablo. Me mandó al 17 a predicar el Evangelio. Y lo que Pablo va a decir del versículo 18 al 25 es el resultado del Evangelio en la gente. ¿Cómo reacciona la gente al Evangelio? O a la Biblia, o a las Escrituras. Porque la palabra en la cruz ahí lo que está hablando es el Evangelio. Y va a confrontar a esta gente que ama la elocuencia, la oratoria y la sabiduría secular, que se había metido e impregnado en la iglesia. Y le dice, miren, ¿saben qué? No es así. Y hay 5 razones por las cuales los incrédulos van a rechazar el Evangelio. Mientras que ustedes siguen buscando lo que el mundo da, te cuento. La Biblia y la iglesia no está hecha para incrédulos. ¿Qué dice, pastor? La Biblia y la iglesia no está hecha para incrédulos. La Biblia no está hecha para incrédulos. ¿Quieres verlo ahora? En primer lugar te dice que es irracional. Irracional. Es una estupidez la Biblia para el incrédulo. Para el incrédulo estamos hablando. Para el incrédulo. Ojo hermanos, con adaptar los cultos, las reuniones de jóvenes, la escuela dominical, para que la Biblia sea un poquito más con azúcar. Al incrédulo sea más atractivo. Cuidado. Este pasaje es fulminante. Cuidado, hermanos. Miren, porque la palabra de la cruz, 5 razones importantes por las cuales el incrédulo rechaza las Escrituras. Entonces también va a ser como un test a nosotros mismos y a la iglesia y a usted que está escuchando o viendo esto. No está acá, está allá. Miren, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, punto y coma. ¿Me siguen? Versículo 18. Pero a los que se salvan, ¿quiénes son? Dice, esto es, a nosotros es poder de Dios. Un gran contraste. Un gran contraste. 6 veces aparece en esta porción la palabra sabiduría, Sofía en el griego. Sofía, elocuencia. La sabiduría que contrasta con la sabiduría de Dios, que Santiago habla de eso. La sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Entonces Pablo está diciendo, la palabra de Dios es la única sabiduría confiable y necesaria. Y las Escrituras se distinguen porque son confiables, suficientes y completas en contra de lo que ellos buscan. Ahí usa la palabra locura. Es una palabra fuerte que usa Pablo. Pablo usó muchas palabras fuertes, que en las traducciones están suavizadas, hermanos. Usa muchas palabras fuertes. Tonto, estúpido, es la palabra locura. Insensato, moría, es en el original. Tonto, mentecato, estúpido, tontera, despreciable. Está hablando que la palabra del Evangelio es una estupidez para los que se pierden. Es interesante. Los que se pierden, y en el original está la conjugación de que aparece ahí, los que se pierden,
Habla de que están en proceso de condenación, ya están camino al infierno. La persona que va al infierno, la persona que está rechazando el Evangelio, para ellos el Evangelio es una estupidez. La Biblia es... Escúchame, ¿cómo van a creer en un Dios que vino al mundo? Imagínate en la mente griega de los grandes filósofos. En un Dios que vino al mundo, se hizo carpintero, que vino a su pueblo, que fue rechazado por su propio pueblo, que fue rechazado por sus propios líderes religiosos. Para los griegos, que Dios vendría al mundo a sufrir el rechazo humano es incongruente, es irracional, es loco, es tonto. Hens dice así en su teología sistemática: la palabra de la cruz es el mensaje que proclama un acontecimiento de significado histórico y teológico. Apunta a Cristo, quien sufrió la muerte de un criminal, pero cuya muerte afecta el destino del ser humano. Por contraste, la sabiduría de palabras que emite el orador, como Corintio, tiene un origen humano y se opone al mensaje de la cruz. También dice, la palabra de la cruz es una insensatez. Para los gentiles del tiempo de Pablo, el relato de la muerte de Cristo sobre una cruz fuera de la ciudad de Jerusalén era una tontería. Clasificaban a Jesús como un criminal, degenerado, esclavo. ¿Se acuerdan que la gente pasaba y se burlaba? Porque estaban en el cruce de rutas. Claro, nosotros vemos ahora todo muy romántico, ¿no? Las películas de Jesús, la muerte de la cruz. Pero si vos hubieses estado ahí con Jesús desnudo en la cruz, desfigurado, decía, ¿este es Dios? ¿Cómo puede ser? Pocos lo vieron resucitado. Para el mundo en general fue un fracaso. Y para los judíos, obviamente, eso está tocando Pablo. Por eso dice, ustedes están buscando sabiduría humana. En Roma, anoche traté de bajar la imagen, pero no pude para ponerlo ahí. En Roma, en el segundo siglo, hay una estatua de yeso, una inscripción de un cuerpo crucificado con la cabeza de burro, con una inscripción Aleximenos, adora a su Dios, burlándose de los cristianos que adoraban a Cristo. El mundo antiguo cristiano miraba el mensaje de la cruz como algo grotesco y de burla, de risa. Un cuerpo humano con cabeza de burro. Buscalo después. Viste que ahora está la IA. Bueno, muchas cosas buenas que podemos usar de ahí y buscarlo. Dios, hombre con cabeza de burro en Roma, en el museo. Y eso, no lo busquen ahora, no lo busquen ahora. Burlándose de la cruz. Eso está diciendo en versículo 18. La palabra de la cruz es locura, es una tontería. Es una tontería. Hermano, o amigo, mejor dicho, que estás viendo esto, tú necesitas reconocer que ese hombre crucificado es tu Dios, que murió, derramó su sangre por vos. Ese era el mensaje en aquel tiempo que todos burlaban y se reían. Y encima seguirlo a ese Dios como un esclavo. Ridículo. El evangelismo, hermanos, era difícil en aquel tiempo, No era fácil. Pararte en una plaza implicaba también la muerte. No era fácil, no era creíble. Pero para nosotros, dice el versículo 18, es poder de Dios. Amén. Pablo dice en Romanos 1:16, miren lo que dice Pablo en Romanos 1:16 cuando habla del Evangelio. Dice, porque no, ahí está, miren eso, 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, judío primeramente y también al griego. 17, Flor, ¿qué dice? 1:17 de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué privilegio, es irracional.
Para el mundo hoy día también es irracional. ¿Cómo vas a creer en algo así, pleno siglo XXI? Con tanta tecnología, tanto avance, el mundo evolucionó. Estamos en otra onda, en otro enfoque. ¿Cómo en la iglesia vas a predicar la Biblia? La gente no necesita... Todo Biblia, pastor. Tenés que renovarte. No podés hablar ese mensaje que tiene en antigüedad de 2000 años. Enfócate en la gente, su necesidad, su depresión, en el aspecto social. Pablo dice no. Para los incrédulos esto es irracional. Y yo predico esto, hermanos, y la gente que viene buscando otra cosa se va. Se va. No le interesa a Cristo. Le interesa otra cosa. En segundo lugar, versículo 19, por favor, al 21. 19 al 21. Porque está escrito... Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué hermosura! Pablo está usando acá Isaías 24:14 de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y realmente le está mostrando que el Evangelio para el incrédulo es inalcanzable. Inalcanzable. En el contexto de este pasaje en el Antiguo Testamento se refiere a un pueblo, al pueblo de Israel que solamente adora a Dios con sus labios, pero que su corazón, el Señor lo usó también, está lejos, lejos, lejos de él. Al pasar al Nuevo Testamento, Santiago también toca el mismo tema, afirmando de que la sabiduría terrenal es opuesta a la celestial. Santiago 3:13 dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Prácticamente lo mismo, ¿no? 3:13 al 17 dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenés celos amargos, estoy leyendo Santiago 3:14, y tenés contención en vuestro corazón, no mientan. Esta sabiduría, dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Los corintios estaban detrás de toda la sabiduría pagana, instalándola en la iglesia. Estaban diciendo, a Pablo le falta oratoria. Pablo no encaja con la corriente de los filósofos de este tiempo. Ustedes dicen, bueno, eso pasó en Corintios. Hoy día pasa, hermanos. ¿Qué vas a tener? Un pastorucho ahí que solamente da la Biblia. Tenés que tener a alguien más, con más elocuencia, más preparación. Gordon Fee dice, un excelente autor, observa correctamente. Sin embargo, dice, es la estupidez de nuestras maquinaciones humanas la que nos hace pensar que podemos engañar a Dios o que Dios debería ser tan listo con nosotros. ¿Dónde está el sabio? Muchas veces, hermano, entre paréntesis, nosotros también nos creemos sabios y creemos que Dios se equivoca, que Dios no hizo las cosas como... Vos necesitas darle un toquecito más porque Dios se equivocó. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es fuerte, ¿no? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Isaías 19:12 dice, pues bien, ¿dónde están tus sabios? Hablando a Egipto, que ellos ahora te declaren y te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Y hace preguntas retóricas, 4. Preguntas retóricas significa preguntas que se responden. ¿Dónde está el sabio? O sea, ¿quién puede confrontar a Dios con la sabiduría de Dios? Hoy lo vimos en fundamento. Nadie. ¿Dónde está el experto de la ley? O sea, los judíos entrenados en el arte de explicar las escrituras que la adulteraron. No hay ninguno. ¿Dónde está el disputador, el que discute? Los filósofos griegos. No podés ponerte delante de Dios.
Dios no ha tornado en insensatez la sabiduría de este mundo, dice. Dios hace que la prudencia del mundo se convierta en tontera, en insensato, lo que resulta en el fracaso del mundo. Hay un pasaje del Antiguo Testamento, Jeremías 8, 8 y 9. Jeremías 8, 8 y 9, donde también Israel decía, nosotros somos sabios, nosotros interpretamos la ley de Dios. ¿Cómo decís? 8, 8 y 9, Jeremías 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Vos podés traer a los mejores sabios, los mejores filósofos, los mejores académicos, con toda su sabiduría, con toda la ciencia del mundo, el mundo no puede salvar a nadie. Con todo eso no te podés salvar. Eso no produce salvación. Con toda la sabiduría de este mundo, con todo lo que puedas aprender, no te podés salvar a vos mismo. No lleva al mundo a postrarse ante Dios. La sabiduría del mundo no puede producir nada. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. 1 Corintios 2:12 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo está diciendo eso. O sea que el hombre sin Cristo no puede percibir las cosas que son de Dios. O sea, te está diciendo, es inalcanzable. El mundo no puede ser alcanzado por la sabiduría. Mira, sería una tontería pretender salvar a la gente con nuestros mecanismos, con nuestros pensamientos. Te lleva al inicio, es Dios. No puede entenderla porque no puede, porque es depravado, porque es su naturaleza. Es desafiante el evangelismo, realmente. Yo había notado acá, deberíamos decirle al pecador, no tenés capacidad alguna para responder al mensaje de salvación. Dígame si no es así. ¿Vos podés hablarle a un muerto y el muerto te puede responder? No. Espiritualmente ocurre lo mismo. O sea que para que nosotros hayamos respondido a Dios, Dios tuvo que hacer algo que nosotros no vemos, y es la regeneración. Dijo un autor, el hombre jamás puede conocer a Dios por la sabiduría del hombre pecador. Toda la sabiduría humana está distorsionada por el pecado. Los hombres en su sabiduría solo crean un Dios propio. Jamás llegan a conocer a Dios, al Dios de la revelación por su propio conocimiento. El plan de Dios es muy diferente al plan de los hombres. Solo el acatamiento de la revelación divina en la locura de la predicación del Evangelio da salvación. No pueden llegar a Dios con su sabiduría. No pueden alcanzar al pecador con sabiduría humana. No podemos, por más mecanismos nuevos que aprendamos, vamos a intentar con esto, a ver si alcanzamos a más personas. Hermanos, dale el Evangelio. Punto. Es lo mismo de siempre. Dios es inmutable. Es irracional. Es inalcanzable. Y hay una tercera verdad. Vamos a leer otro versículo más que está en versículo 22, por favor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Acá Pablo está diciendo una gran verdad. El Evangelio no encaja con su expectativa. Porque ellos buscaban otra cosa. Buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría. Esto no, Pablo. Esto no es lo que buscamos. Los judíos vieron señales, hermanos, lo estamos viendo a través del Evangelio de Juan y de todos los evangelios.
caminó sobre el agua, creó alimentos. Juan dice que no, Juan 20:30 dice, no lo busquen, no cabrían los libros en el mundo de todos los milagros que hizo el Señor. El versículo 22 está juzgando a los judíos diciendo, ustedes siguen pidiendo señales, o sea, exigen que se le den evidencias contundentes del poder divino. Hoy día, entre paréntesis, pasa lo mismo. Esta tarde veremos el poder de Dios. Gran noche de milagros y sanidades. Ustedes lo han visto. Juan 2:17 dice, entonces acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, Juan 2:17, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Siempre eso, ¿no? Mateo 16:1, vinieron los judíos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mateo 12:38, algunos pasajes. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, deseamos ver de ti señal. Que el Señor después le dice, señal no le va a ser dada. Ellos esperaban señales cosmológicas, reordenamiento de las estrellas, algo grande. Realmente terrible, ¿no? No encajaban con un líder triunfal también para los griegos, porque buscaban sabiduría, no encajaban. Miren, el mismo 1 Corintios 2. Yo creo, hermanos, como dijimos la vez pasada, que si el Señor Jesús viniera a predicar hoy día a una iglesia, cualquiera de estas iglesias lo echan, porque mucha gente se va, porque él cada vez profundizaba más el mensaje y la gente se terminaba yendo. Juan 6, lo vimos el domingo pasado. Y con Pablo también. Escúchame, lo invitas a una reunión casera y el tipo te queda hablando toda la noche el evangelio. Imagínate eso. Tal es así que uno se durmió y se cayó, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? Y te habla continuamente. Miren lo que dice el capítulo 2. Así que, versículo 1 al 5, por favor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow, explícate eso. Mirá ese texto. Imagínate llamarlo a una conferencia y este pastor, Pablo, te dice, miren, yo voy a ustedes, pero solo Cristo, solo Escritura. No, pero estamos buscando una persona que tenga más elocuencia en esto y sea más preparada, tenga un nivel. Está bien estar preparado en las Escrituras. Pablo les dijo eso. Su sabiduría de los griegos no admitía que Dios pudiera encarnarse, mucho menos morir, y al fin y al cabo sus conceptos teológicos no dependían de la revelación, sino de la propia razón humana. Un autor escribió, Gordon Fee, su idolatría consistía de los griegos y de los judíos en concebir a Dios como la razón última, pero por supuesto en el sentido de lo que a nosotros nos parece razonable. Estos son entonces las dos idolatrías básicas y siempre están con nosotros. Exigir poder y insistir en la sabiduría. Siempre para nosotros, dice Gordon Fee, o desde nuestro punto de vista, siguen siendo las idolatrías básicas de nuestro mundo caído. Señales y sabiduría. Señales y que el mundo entre en la iglesia. ¿Por qué tanta Biblia? ¿Solo Biblia? Eso no puede ser.
Siempre vengo los domingos, estoy escuchando lo mismo, la Biblia otra vez, no hay otros temas para hablar. ¿Cómo iba a ser Dios? Yo noté acá, ¿cómo iba a ser Dios ante este punto, ¿no?, de quiebre? Porque Pablo dice, mire, yo estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Yo no quiero un tipo que se me desmaye en el púlpito. Pero él está diciendo que fue como barro. Y lo único que quiso enseñar es Cristo. Y se propuso enseñar a Cristo. No cuadraba, no encajaba. La verdad de Dios es irracional para el incrédulo. La verdad de Dios es inalcanzable porque están muertos. La verdad de Dios es increíble y no encaja. Su plan también es insensatez. Miren versículos 24 y 25 terminando. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué lindo pasaje. Qué hermoso. Lo insensato de Dios, qué ironía, ¿no? Es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo fue que llegamos acá? Entonces, viendo esto, que es inalcanzable, ¿no? Irrazonable, no cuadra, es increíble, no cumple las expectativas, la insensatez de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Cómo fue que llegamos? Versículo 26 nos dice, un poquito más, miren, hermanos, vuestra vocación. Miren qué ironía con esto, con el tema que viene. 6 veces aparece la palabra sabio, en total 8 veces en el pasaje. Miren vuestra vocación, 26, que no son muchos sabios ustedes. Entonces, ustedes piden sabiduría, que haya elocuencia, y de ustedes, dirían los jóvenes, ¿qué onda? No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es interesante. Ahora, versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es insensato, es tonto esto. ¿Cómo va a ser? ¿No tenía un plan mejor? ¿Dios no tenía mejores personas para elegir? ¿No estaban los fariseos, los escribas, que elige toda esta clase de gente? ¿Por qué Dios eligió un saqueo, una prostituta? Dice que van primero al reino de los cielos, ¿no? Prostitutas, borrachos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no había algo mejorcito, digo yo. Cuando vos ves la lista de la membresía de Corinto, es horrible. Afeminados, homosexuales, borrachos, estafadores. Y están ahí. Y decís, hay tanta gente mejor afuera. ¿Por qué están acá? Bueno, porque los escogió Dios. Los escogió Dios. Y el versículo 28 dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? De antes de la fundación del mundo. ¿Por qué creemos? Porque fuimos escogidos, porque fuimos llamados, porque fuimos convertidos, fuimos regenerados mediante el obrar poderoso del Espíritu Santo. El versículo 29, Flor, por favor, 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué nos escogió Dios y por qué escogió Dios este tipo de personas? Nadie puede decir, yo vengo acá porque soy lo mejorcito del mundo. No. Y creemos en la Biblia, que es increíble, es inalcanzable, es irracional, porque Dios nos dio la capacidad de creer. Es impresionante. Porque fuiste escogido, porque el hombre por sí mismo no puede creer en Dios. MacArthur dijo, una vez lo leí, dice, me hice calvinista porque la Biblia no me dejó otra opción. Para nosotros,
La palabra de Dios es locura, pero para nosotros estamos siendo salvados. Fuimos salvados del castigo del pecado y de su paga. Estamos siendo salvados del poder del pecado o el dominio del pecado. Por eso luchamos contra el pecado. Si usted es creyente, difícilmente se entrega a la esclavitud del pecado porque Dios no lo va a dejar. Si es creyente. Y seremos salvados para siempre de la presencia del pecado. Justificación instantánea, santificación de toda la vida y la glorificación futura. Como dijo este autor, estamos en el flujo de la salvación. ¿Por qué llevamos esto? Vamos a esto. Porque dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es hermoso el pasaje, hermanos. La verdad, da ganas de quedarse acá y estudiarlo más. Otro autor explicó la insensatez de Dios. ¿Por qué la insensatez de Dios es más sabia que los hombres? Observación. Si a Dios se le pudiera achacar insensatez o tontería y esta fuera comparada con la sabiduría de los hombres, todavía sería infinitamente más sabia que las cualidades que se atribuyen a los hombres. En Belén, Dios usó un pesebre como cuna para el hijo del gran rey y escogió una inhumana cruz vergonzosa como medio para dar muerte al enemigo divino, el pecado y Satanás. Debilidad de Dios define, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dios hace uso de cosas que son tontas. Siempre, Empieza a mirar y leer el Antiguo Testamento. Pero Dios, ¿por qué es esto? Es ridículo. Dios hace uso de cosas que son tontas y débiles. Acá hay una. Para los hombres. A fin de exhibir sabiduría, su sabiduría y poder en la obra de salvación de su pueblo. Pablo suplicó que removiera de su carne un aguijón y el Señor dice, bástate mi gracia. Pero no quiero cerrar sin el versículo 30, aunque no lo analizamos hoy. Versículo 30, por favor, ¿qué nos dice? De 1:30, más por Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y la frutilla es 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. O sea, hermanos, el mensaje del Evangelio es irracional, inalcanzable, increíble e insensato. ¿Por qué insensato? Porque escogió necios. Porque la iglesia está llena de insensatos. Todos nosotros, lo vil y lo menospreciado, escogió Dios. Ese es el Evangelio. Te hago una pregunta. ¿Cómo ves el Evangelio? ¿Realmente llegó a tu vida? ¿O lo seguís viendo algo tonto, difícil de creer? ¿Entendés la Biblia? ¿O te cuesta? ¿No entendés nada? ¿Te aburre? Son luces. Si es así, entregate a Cristo. Tenés que ir a Cristo. Dios, si te está trayendo a Cristo, te va a hacer humillar y te va a hacer poner su confianza en Él. Y para nosotros, iglesia, es un pasaje hermoso. Solo Cristo. Lo más importante. Solo Biblia. En nuestro ministerio, en la escuela dominical, ningún artilugio raro para incorporar en el ministerio y alcanzar más personas. Dios lo hace eso. Padre, gracias por tu palabra. Hermosa, Señor, ver que el Evangelio es poder para todos aquellos que creen. Y es locura para los que se pierden. Qué verdades tan profundas, Señor. Ayúdanos a que también con todo lo que hay alrededor nuestro, la iglesia permanezca fiel a este Evangelio que es locura. No como Corinto, Señor. Sensible a la Biblia. Oramos para que tú sigas salvando y nos conduzcas
y traigas a los que quieres salvar, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén, Señor.